como sobrevivientes, a veces como guerreros de la vida, porque creo que hoy se convoca prácticamente a la humanidad a ser una guerrera de la vida, guerreros de la vida hoy. Las banderas son las banderas de la vida. Esas madres nos han permitido estar aquí y ellas se merecen, por su trabajo que tiene que ser reconocido, no solo emotivamente, no solo socialmente, sino en las cuentas nacionales, económicamente hablando, porque un trabajo en una fábrica es reconocido como tal, y un trabajo en un hogar de todos los días, de todas las horas prácticamente, desde las madrugadas hasta muy tarde en la noche, todo el tiempo, no puede ser reconocido en nuestras propias cuentas nacionales. ¿Acaso porque es un trabajo de la mujer? ¿Acaso porque por ser de la mujer entonces tiene que ser invisibilizado, sin salario? Pues esta es una forma, aquí en esta renta pensional a la que elevamos los subsidios llamados de adulto mayor, es una forma de entregarle a la mujer de Colombia su derecho a pensionarse en realidad por su trabajo de toda la vida, cuidando precisamente la vida. Y a mí me complace mucho poderlo hacer aquí en Medellín, en una ciudad de las madres, donde las mamás deben tener más poder aún del que creemos, precisamente para que la vida y la paz puedan ser en toda Colombia. Mamás de Colombia. Aquí nomás recuerdo a mi propia madre, que también fue una mujer que todo el tiempo estuvo en su hogar cuidando de mí hasta que me fui de la casa, cuidando de mis hermanos y aprendiendo allí en la vida primera el valor de ese trabajo, la enorme importancia que tiene ese trabajo de la mujer. También quise aquí venir y empezar este programa porque creo que tenemos una deuda no solo con la mujer, sino con hombres y mujeres que allá a principios del siglo XX, hoy ya quizás los primeros fundadores ya muertos, quizás alguno longevo sobrevive por allí, pero después varias generaciones de arrieros, que es como se les llamó, de gente trabajadora que supo ante el reto de subir una montaña, alcanzar las cumbres y pasar a otro filo, a otra montaña, y así hasta encontrar el lugar que se creía el mejor por sus aires, por su paisaje, por su belleza, para la familia que se pensaba criar. Trabajo de hombres, sí, y de mujeres también. Quizás allá con las mulas ayudando, porque el caballo no es capaz de subir esas montañas, no está hecho para eso. Solo la mula arriera era probable que subiera cargada con la casa de la gente que quería construir un lugar de felicidad y un lugar de trabajo, porque ese trabajo que se fue construyendo allí, sin que ningún gobierno lo planificara, ni el Estado sabía de esas columnas de hombres y mujeres y niños caminando por las trochas con sus mulas, lo hizo la misma gente, lo hizo el mismo pueblo sin permiso, muchas veces, por su propia iniciativa, por su propia energía, su propia fuerza, vinculando el músculo, vinculando el corazón y vinculando indudablemente el cerebro, porque había que pensar en cómo construir la hacienda pequeña, la parcela, en donde el café se iba convirtiendo en un trabajo de excelencia. Tan excelentes que fuimos los mejores del mundo. Y así nos sostuvimos durante un siglo,
No había parlamentario, senador o congresista, magistrado o ministro o presidente o policía o soldado por allí cuyos ingresos no se derivaran de la gran economía cafetera. Fue el café el que sostuvo a Colombia durante un siglo. Fue el café el que creó instituciones enormes y poderosas, algunas de las cuales hoy lamentablemente saqueadas, robadas, como Bancafé, por ejemplo, o como la gran flota mercante gran colombiana, la cual yo defendí siendo un joven parlamentario porque aún existía, ayudado por el sindicato de Unimar, pensando en que aún era posible que barcos con la bandera Colombia y marineros y marineras pudieran cruzar los mares para llevar nuestros productos trabajados a la exportación, como el café. Se olvidaron de la economía cafetera. Les pareció más importante que el trabajo humano pequeño y labrador, el del surco, el de estar bajo el sol, sobre la tierra. Ese trabajo de todos los días les pareció que no era rentable, que no era suficiente, que no había que seguir profundizando en una economía cafetera que debía pasar hacia la industrialización real, y fuimos pasando del segundo al tercer lugar y luego al cuarto en las exportaciones mundiales del café, y el café se volvió de gente cada vez más pobre, de gente cada vez más abandonada, e incluso fue abandonando las regiones a donde en un principio había llegado el arriero con su mula. Ahora el café está más en el sur de Colombia, en Nariño, en el Cauca, en el Tolima y en el Huila. Otra zona cafetera se construyó también de gente pobre y esforzada, que aún resiste, tratando de hacer del café un producto insignia de Colombia. De aquí se originó esa fuerza. Esta ciudad creció gracias a esa fuerza. Las industrias, en la medida en que los ingresos cafeteros iban aumentando, fueron creciendo una tras otra y construyendo los más altos edificios de nuestras más grandes ciudades. Una industria que no hubiera sido posible sin el café, una industria que también se vino a menos con la destrucción del café de Colombia. Ni industria ni agricultura sin producción nos fueron condenando como parias a la violencia, a las mafias, a otro tipo de mercados que no nos ha traído más que dolores y que sangre que inunda los barrios, las ciudades, incluso los espacios universitarios, donde la reina y el rey deberían ser el pensamiento y la ciencia. Este gobierno ha querido, al llegar aquí, a restablecer incluso profundas tradiciones que nunca se debieron perder, tradiciones del pueblo de Colombia, el del cuidar el agua, el de cuidar la montaña y el árbol, el de respetar la vida en cualquiera de sus formas, respetar la vida hasta el punto de llamarnos potencia de la vida, que es lo que tenemos que hacer, acumulado de la vida y no de los cementerios, no de los genocidios, no de los que mueren gratuitamente en las veredas, en las trochas, a veces vestidos falsamente de guerrilleros para presentarlos como bajas, jóvenes de barrios populares, casados como moscas, como el zorro, viendo cuál dejaba de vigilar en su esquina, en su parque, quizás con un atraso mental, quizás con una discapacidad, para ser llevados como recuas, como las mulas, pero no a cultivar la vida ni el café, sino al contrario, a cegar la vida fusilados por las balas oficiales que pagamos con los impuestos. 6.402 jóvenes. ¿Cuántos de las barriadas populares de Medellín? ¿Cómo es que se ha vuelto a la juventud de Colombia, a la juventud pobre y excluida,
a la juventud barrial, ¿cómo es que se le ha vuelto un blanco del disparo, de la violencia, cuando es esa juventud la que nos tiene que llevar la nación hacia adelante, izando la bandera, levantando la bandera, como decían los anarquistas españoles allá en 1936? Alza la bandera, decían en sus himnos. Ahora nos toca alzar las banderas, que de revolucionarias, como decían antaño, la bandera revolucionaria va pasando a ser la bandera general de la humanidad, la bandera de la vida. Hoy aquí, con esta renta pensional, queremos entregarle a esos viejos y a esas viejas cafeteras que hoy subsisten y resisten. Ninguno con pensión nunca se pensó que quienes entregaban miles de millones de dólares para sostener el Estado de Colombia y su economía cada año no tenían derecho a una pensión. Yo aquí quiero restablecer ese derecho, que sea para esos hombres y esas mujeres primero que todo, que sea para las mamás del hogar, el derecho a vivir en paz en la vejez, el derecho a vivir en dignidad y con orgullo de haber transitado con su vida en este país, que es el país de la belleza, por el cual indudablemente vale la pena vivir y vale la pena morir también. Este esfuerzo no es un regalo. Si nosotros logramos que se apruebe la reforma pensional, la plata, el dinero que el gobierno cada año está entregando a Colpensiones para subsidiar el pago de las pensiones de los actuales pensionados de Colpensiones, que no tienen otra forma que se les pague sino con el dinero del presupuesto nacional, mientras millones de jóvenes trabajadores cotizan, a veces por el engaño del marketing, en unos fondos privados cuyas cuentas no le van a dar pensión. Los estudios pasados 30 años ya de la Ley 100 demuestran perfectamente que, dada la debilidad de la economía colombiana en sus sectores productivos, que habiendo transferido el peso que tenía el café sosteniendo a Colombia hacia el petróleo y el carbón, que no generan puestos de trabajo, que con una mínima cantidad del 1,5 millones de familias que se dedicaban al café o a sus trabajos, pasamos a 150,000, para que nos lleguen más dólares, sí, que el café. Solo en el año 2013 exportamos 32,000 millones de dólares en un año por petróleo. Pero petróleo y carbón son el signo de la muerte de la humanidad en el mundo. La maquinaria industrial, que cada vez utiliza más esa energía, despide cada vez más sus residuos gasíferos, el CO2 en la atmósfera, que calienta el planeta y cada día es más caliente, de tal manera que los grandes ciclos del agua se desaparecen o aparecen en mayor magnitud. Los hielos se deshielan, nuestros nevados ya no existen prácticamente, los casquetes polares se derriten, los mares suben, los mares se evaporan en mayor cantidad y tenemos estas sequías entonces cada vez más duras e inmensas, y tenemos estas épocas de lluvias y tenemos virus y bacterias, y la vida está llamando a alarma en toda la humanidad. De ahí la importancia de las discusiones del mundo y de una humanidad organizada que sepa que no hay hasta ahora conocido una especie viva tan inteligente como el ser humano. Y esa especie viva en un solo punto del universo, hasta ahora que sepamos, la Tierra, tiene que tener la responsabilidad de cuidar toda la vida que hay en este planeta y expandirla, no acabarla. Así que tenemos una tarea inmensa del cuidado de la vida, una inmensa tarea política
que obliga otra vez a decir, como aquellos españoles republicanos, alza la bandera. Que Medellín alce la bandera de la vida, que sus jóvenes, que sus juventudes populares, que sus mujeres hermosas, que sus hombres que vieron en su antepasado aquel abuelo, aquel bisabuelo que supo vencer las montañas y supo construir la economía nacional con lo excelso del trabajo. En el mundo no había nada igual. Podamos hoy también desde estas tierras levantar la bandera de la vida y de la existencia humana, de la paz. Aquí tenemos entonces que si se aprueba la reforma pensional, cerca de 8 a 10 billones de pesos son nuestros cálculos, billones con B larga, que cada año van al subsidio de Colpensiones, pero que Colpensiones podría a través de la reforma autofinanciarse con el conjunto de las cotizaciones del trabajo de menos de 4 salarios mínimos, que es la inmensa mayoría del trabajo de Colombia, para asegurar a esos cotizantes el derecho a pensionarse, como sí lo tienen hoy los pensionados de Colpensiones, y que hemos garantizado, sin faltar a nuestra palabra, ese excedente de dinero, 8 billones de pesos, se destinaría exclusivamente a pagarle a millones de ancianos y ancianas actuales de la tercera edad, dicen, y ya no más de 80 años, sino desde 75, desde 70 años, donde los recursos alcancen una renta pensional. Ya no es decir, y este es el inmenso cambio desde el punto de vista estadístico y financiero, es que ¿cómo lo podemos hacer? ¿Con qué magia? Pues haciendo que el sistema pensional no sea un simple sistema financiero que acumula ganancias y controles de parte de los 2 más grandes banqueros de Colombia, que controlan los 2 más grandes fondos pensionales privados del país, sino que el conjunto del trabajo, en lugar de volverse un mercado financiero, se vuelva es un instrumento de solidaridad humana, de tal manera que esos mismos recursos paguen a los actuales pensionados y paguen también con los recursos de Colombia, de nuestro presupuesto liberados, a cerca de 3 millones de ancianos, de abuelos y de abuelas que hoy no tienen ninguna pensión, que hoy los vemos en los parques todos los días, en los espacios públicos, en las estaciones de metro o de Transmilenio, vendiendo bonais. A veces los sacan gritando contra Petro en las manifestaciones de la oposición, pero este trabajo es para ellos, es para la viejita que vende el bonais, es para el viejito que aún tiene un puesto de ventas en alguna calle bajo el sol o bajo las lluvias o en el frío o en el inmenso calor, cuando él ya debería estar descansando porque ha trabajado toda su vida y porque su trabajo ha ayudado a construir esta nación, Colombia. 3 billones que empezaremos paulatinamente desde el día de hoy, porque ya algunos recursos, aún sin la reforma pensional, habíamos acumulado para este esfuerzo. Hoy es para los mayores y las mayores de 80 años, un grupo de la tercera edad, quizás el más débil, el que está en la calle, el que no tiene quien los vea, quien les dé un plato de sopa, quizás el padre sacerdote del pueblo, quizás la iglesia evangélica, quizás algún hijo que aún recuerda y que devuelve el trabajo de su padre o de su madre. No muchos lo hacen. O este estado de la Colombia, potencia de la vida, que puede darles la mano. Nosotros queremos acompañar a esos hombres que fueron del trabajo,
a esas mujeres que fueron del trabajo y que hoy merecen la pena, que se sienten en un parque no a vender el Bonais o el puesto de ventas ambulantes, sino a mirar la vida, a reflexionar, a pensar, a recordar los momentos de felicidad, de alegría, y a tener nuevos momentos de felicidad y alegría, y regresar a la casa con la mente en alto, con la mirada arriba, a recibir afecto, porque lleva también el mercado a su casa, porque no es un estorbo, porque es parte de la fuerza productiva de la familia y como tal tiene que ser valorado y valorada. Vivir hasta el final en medio del afecto, en medio del amor. La política del amor es esta, la que estamos entregando en el día de hoy. Así que gracias, muy amables, que aquí arranquemos, que estos jóvenes de los barrios populares nos ayuden a construir la gran paz. Si Antioquia vive en paz, Colombia vivirá en paz.